Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de ecología que dijimos que iba a ser grabada. La idea de la clase de hoy es hablar de otros modelos de crecimiento poblacional. Venimos hablando de dinámica poblacional, es decir, de cómo cambia la cantidad de individuos de una población a lo largo del tiempo. La clase pasada vimos ya dos modelos: el modelo exponencial, que considera que los recursos son ilimitados, y el modelo logístico, que considera que los recursos son limitados y existe competencia intraespecífica, es decir, competencia entre las especies. Eh, Hoy vamos a sumar a nuestro set de modelos de crecimiento poblacional los modelos de Lotka-Volterra, que tienen en cuenta la competencia interespecífica y la depredación. La clase que viene vamos a hablar de los dos últimos modelos: el modelo de metapoblaciones de Levin, que hace referencia a cómo cambia el tamaño poblacional en el caso de las especies que son plagas, y donde dijimos que lo más importante es cómo estas especies pueden colonizar o extinguirse de ciertos parches que hay en el hábitat, que ocupan en el hábitat. Vamos a ver que en el modelo metapoblacional lo importante no va a ser el número de individuos, sino el número de parches ocupados. Esa va a ser la variable que nos interesa. Y vamos a ver también el modelo de matrices de edad de Leslie, que es el modelo que se utiliza para proyectar pirámides poblacionales, como las que vimos. ¿Se acuerdan que en la primera clase les mostré una tabla Excel que mostraba cómo una pirámide poblacional iba cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, para poder modelar esos cambios se utilizan este tipo de modelos como el de matriz de Leslie. Lo bueno de estos modelos es que me permiten conocer no solamente cómo cambia el tamaño de la población total a lo largo del tiempo, sino cómo cambia la proporción de edades, la cantidad de personas que hay entre 0 y 15 años, entre 15 y 30, entre 30 y 45. Entonces me da más información que me puede ser útil dependiendo de qué es lo que quiero evaluar. Pero estos dos últimos modelos los voy a dejar para la clase presencial que volvemos a tener el próximo miércoles. Esta va a ser una clase un poco más corta, porque es complicado. Realmente prefiero hacerlo cara a cara, pero tampoco quiero perder tanto tiempo. Entonces voy a dedicarme a los modelos de Lotka-Volterra en esta clase grabada. Y la otra cuestión es que quiero hacer un breve repaso de lo que terminamos viendo la clase anterior. Si se acuerdan, en la clase anterior hablamos de el modelo logístico, como les dije, y vimos que para el caso de las poblaciones que siguen un modelo de crecimiento logístico, es posible conocer o estimar cuál es lo que se llama el rendimiento máximo sostenible de la población. ¿Qué es el rendimiento máximo sostenible? Era la máxima cantidad de individuos por año que producía una población, ¿sí? ¿Y por qué me puede interesar conocer eso? Bueno, hay muchas especies, muchas poblaciones de especies que a mí me interesa o que es interesante manejarlas en términos de un potencial comercial, económico. Hay, no sé, si tengo una población de venados, y tengo la posibilidad de vender carne de venado, entonces me interesa saber cuántos individuos de la población puedo extraer para vender, sin que la población se extinga, porque quiero el año siguiente seguir aprovechando este negocio, y al mismo tiempo quiero que la población de venado siga en el sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para conocer cuál es ese número? ¿Cuál es la máxima cantidad de venados que podría extraer de la población sin que se extinga? La clase pasada yo les mostré este gráfico. Este gráfico muestra en el eje vertical la tasa de crecimiento poblacional anual, vamos de cuenta nuestra población de venados, y en el eje horizontal el tamaño de esa población de venados, el número de venados. Tengan en cuenta que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es decir cuántos venados hay en el sitio, o sea, hay 100 venados en el sitio que estoy explotando, y otra cosa es cuántos venados se producen por año. Esta población de 100 venados produce una cantidad de nuevos venados por año. ¿Cómo los produce? Por nacimientos. Entonces, esa cantidad, ese incremento en la población de venados que hay año a año es, es dependiente de la cantidad de venados que hay, ¿sí? Esto es lo que muestra este gráfico, es que acá la población de venados es cero y hacia la derecha va aumentando. Acá la tasa de crecimiento de la población es cero y hacia arriba va aumentando.
¿Qué pasa? Al principio va aumentando la población de venados y va aumentando la tasa de crecimiento. Va aumentando la población de venados, va aumentando la tasa de crecimiento, hasta que llega un máximo. Hay un momento en el tiempo, hay una cantidad, no en el momento del tiempo, hay una cantidad de venados, en este ejemplo serían 50 venados, para el cual la tasa de crecimiento poblacional es máxima. O sea, cuando la población de venados es igual a 50 individuos, la producción, la cantidad de venados que se producen por año es máxima. A partir de ese valor, cuando empiezo a tener 51 venados, 52, 60, 70, la producción de venados año a año empieza a disminuir, ¿sí? Esto tiene una explicación. Acuérdense que cuando estoy considerando un modelo denso, dependiente, como es el modelo logístico, es decir, un modelo en el cual la tasa de crecimiento depende de la densidad, de la cantidad de individuos que hay, lo que ocurre es que cuando hay muchos individuos, los recursos empiezan a ser limitantes, el alimento empieza a ser limitante. Entonces ya no hay suficiente alimento como para seguir aumentando la tasa de crecimiento. Entonces la tasa de crecimiento empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega a una cantidad de individuos igual a la capacidad de carga de esa población. En este caso 100 venados. Nosotros sabemos que la capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie, en este caso de venados, en un sitio determinado que pueden ser mantenidos por el ambiente que hay por la cantidad de alimento, la cantidad de territorio. Esa es la máxima cantidad de venados que puede haber. Si por algún motivo la población de venados se incrementara por arriba de 100, rápidamente va a volver a 100, porque no hay recursos suficientes para satisfacer a venados que estén a una población más grande que esa. Y si está por debajo, va a tender a aumentar hasta llegar a ese valor, hasta la capacidad de carga. Ahora, dentro de toda esta variedad de tamaño poblacional de venados, ¿dónde me conviene mantener la población para que el crecimiento sea máximo? ¿No? ¿Cuál es el valor, el tamaño de la población de venados que hace que mi rendimiento, o sea, la cantidad de venados que produzco por año, sea máximo? Bueno, si veo la curva, es este punto. Este punto, fíjense que si la capacidad de carga era este punto, donde la tasa de crecimiento se hace cero, por definición, cuando llegaba la capacidad de carga, la población dejaba de crecer. Entonces, si en este punto se hace cero, fíjense que este es justo la mitad de la capacidad de la carga, K sobre 2. En este caso, si la capacidad de carga es 100, en 50, al parecer, está el máximo de esta, de, este, de la tasa, del rendimiento, de la tasa de crecimiento poblacional. Se da cuando hay 50 venados. Cuando hay 50 venados, según veo en el SGI, la cantidad de venados que se producen por año es 50. ¿Sí? Si hay 50 venados, produzco 50 venados por año. Pero fíjense que si hay 75 venados, produzco menos, produzco 30 venados por año. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que les dije. Cuando hay más individuos, hay más competencia intraespecífica y la tasa de crecimiento poblacional baja. Ahora, cómo obtengo, esto lo estamos haciendo gráficamente, pero cómo lo obtengo de las ecuaciones de logística que vi, que es lo que no expliqué la clase pasada? Entonces, acá tenemos, arriba de todo pueden ver la ecuación logística, ¿no? La función. Una ecuación es una función, y esta es la función logística, ¿no? Como lo que estamos viendo es la tasa de crecimiento poblacional, cómo cambia el tamaño de la población en cada intervalo de tiempo en función de estas variables, ¿sí? Ahora, si yo quiero sacar, yo lo que quiero saber es cuál es el máximo de este valor, quiero ver cuál es el máximo valor de tasa de crecimiento poblacional. Cuando yo quiero conocer el máximo o el mínimo de una función, lo que hago es derivar la función e igualarla a cero. Esa es la manera en matemática de obtener el máximo o el mínimo de una función. Entonces, lo que se hace es exactamente eso. Mi función es la ecuación logística. Como yo quiero determinar el máximo de la función, lo que hago es derivarla, que es lo que están viendo acá abajo. Esta de abajo es la derivada de la ecuación logística. Y después le igualo a cero. Esta derivada le igualo a cero. Y despejo el n. Este n, ahora le pongo max abajo, porque lo que quiere decir es que para este tamaño poblacional, la tasa de crecimiento, el dn de t, es máximo.
¿Y cuál es ese tamaño de poblacional que acabo de, cuál es el tamaño poblacional para el cual ocurre la máxima tasa de crecimiento poblacional? Y lo que me está diciendo lo que acabo de hacer es K sobre 2, que es lo que estamos mostrando acá en el gráfico, ¿no? Fíjense que esta es la gráfica de la derivada de la función logística, es esta, ¿sí? Esta que están viendo acá, es la gráfica de esta función, ¿sí? Y fíjense que el máximo de esa función está justamente en K sobre 2. Entonces, eh, yo sé que cuando la cantidad de individuos de una población es igual a su capacidad de carga dividida a 2, se produce la máxima tasa de crecimiento poblacional. Ahora, ¿cuál es esa tasa de crecimiento poblacional? Acá en el gráfico veo que es 50, porque subo por acá y voy al eje vertical y digo, cuando hay 50 venados, se producen por año 50 venados cada año. Esa es la tasa de crecimiento poblacional. Ahora, si yo la quiero conocer a partir de las ecuaciones, lo que tengo que hacer es, en la ecuación logística, voy a reemplazar donde dice n, voy a reemplazar n por el valor de n que produce la máxima tasa de crecimiento poblacional, que recién vimos que es k sobre 2. Entonces, si en la ecuación logística reemplazo donde dice n por n máximo, o sea, por k sobre 2, acá está n máximo y acá este n máximo reemplaza por k sobre 2, este n máximo reemplaza por k sobre 2. Entonces, si reordeno estos términos, llego a que el crecimiento máximo, o sea, el valor de I que corresponde a este valor de X, el crecimiento, la tasa de crecimiento poblacional máximo, es igual a R, la tasa de crecimiento de la población, por la capacidad de carga de la población dividido 4. En mi caso, yo asumía que había puesto acá al costado, este es R minúscula, no es R mayúscula, había asumido que la tasa de crecimiento per cápita de la población era 2 y la capacidad de carga era 100. Entonces acá tendría 2 por 100 daría 200, dividido 4 daría 50. Entonces 50 sería el rendimiento máximo de la población. ¿Y ocurre cuándo? Cuando la cantidad de individuos en la población es igual a la capacidad de carga sobre 2. Eh, por otro lado, nosotros habíamos visto en la clase pasada que uno podría definir distintas cuotas de extracción, que son H1, H2, H3. Las cuotas de extracción son la cantidad de individuos que yo quiero sacar por año. Entonces, yo en la cuota de extracción H1, yo estoy sacando 30 venados por año de la población, en la H2 saco 50 venados por año y en la H3 saco 55 venados por año. Si mi curva de crecimiento poblacional es de este tipo, ¿sí? Si los valores son estos, si yo estoy en la cuota 3, o sea, si yo quiero explotar esa población sacando 55 venados por año, estoy en problema. ¿Por qué? Porque si extraigo 55 venados por año, todos los años estoy arriba de la máxima producción de venados por año. Lo máximo que se produce por año en esa población, en condiciones, cuando la población está en K sobre 2, lo máximo que puede producir son 50 venados por año. Si yo extraigo 55 venados por año, hay un déficit de 5 venados. El año que viene va a haber 5 venados nuevos, 5 venados menos. Entonces, si yo empecé con una población de 50 venados, ¿sí? Y ese año extraigo 55 venados, eh, extraje 55, se repusieron 50, ¿sí? Se repusieron 50, porque eso es para este valor, esto es lo que puedo reponer, pero extraje 55. Entonces me quedaron 45 para el año que viene. Entonces la población se corrió hacia acá. Como tengo 45 venados, ahora mi tasa de crecimiento no es 50, es un poquito menos. Estoy acá, en este punto de la curva. Pero yo sigo extrayendo 55, estoy extrayendo por acá. Entonces, nuevamente hay un déficit y me voy a correr hacia este lado. El año que viene mi población va a estar acá y mi tasa de crecimiento poblacional va a estar acá, pero yo sigo extrayendo esto. Fíjense cómo cada vez se va alargando más la diferencia que hay entre lo que extraigo y lo que se produce año a año, ¿sí? Y eso va haciendo que la población disminuya. Y cada año la diferencia entre lo que extraigo y la cantidad de venados que se produce es mayor. Y eso nos lleva inevitablemente a la extinción. Por eso esta flecha va hacia acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero explotar esa población de venados que tiene estos números, la tasa de crecimiento es 2, la capacidad de carga es 100, la quiero explotar con una cuota de extraer 55 venados por año, la población se va a extinguir. No sirve.
Ahora, si yo en lugar de 55 me propongo una meta de 50 venados por año, si mi población inicial está en 50 venados, está perfecto, porque yo todos los años, como tengo 50 venados, la producción de venados por año es de 50, o sea, todos los años produzco 50 venados y todos los años saco 50 venados. Entonces, la población nunca se agota, porque siempre los 50 venados que extraje se están reponiendo. Ahora, si por algún motivo, y es muy usual esto, la capacidad de carga o la tasa de crecimiento de la población de venados cambia en un año, por ejemplo, supongamos que disminuye la tasa de crecimiento porque es un mal año, porque hizo mucho frío, porque hizo mucho calor, porque hubo mucha lluvia, porque hubo mucha sequía, si eso ocurre, entonces, y la población disminuye, ¿sí? Si la población disminuye, entonces, ¿qué pasa? Ahora la tasa de producción, la cantidad de venados que produzco está por debajo de los que estoy capturando. Yo sigo capturando 50, pero yo produje 48 venados. Entonces tengo un déficit de 2. Mi población se va a reducir en 2 venados para el año siguiente. Me voy a correr hacia acá. Y el año siguiente voy a estar acá. Y nuevamente el déficit es aún mayor. Ahora tengo un déficit de 4 venados entre lo que traigo y lo que produzco. Entonces al año siguiente me voy a correr hacia acá y en resumen voy a terminar en el mismo problema. Entonces, si bien con esta cuota, si yo me mantuviera siempre en que la población de venado fuera 50, estaría perfecto, porque estaría sacando lo que produzco. Esto no es posible en la realidad. En la realidad es muy probable que algún año yo me corra para acá y eso me lleve a la extinción. Entonces, este es un punto de equilibrio. Puntos de equilibrio voy a llamar a los puntos donde las cuotas de extracción, que son líneas, porque es una extracción constante, se cruzan con mi curva de crecimiento poblacional. En este punto, llamamos un punto de equilibrio. Esta no tiene punto de equilibrio porque directamente no se corta. Esta va a la extinción directa. Esta, mientras me mantenga en este punto, mientras me mantenga en 50 venados de población, esto va a andar. La población no se extinguirá. Ahora, apenas me corre un poquito, pues, porque se va a la extinción. Este es un punto de equilibrio, pero es inestable, porque ante un pequeño cambio en el tamaño poblacional, la población va a la extinción. ¿Qué pasa si la cuota es de este tipo? Es H1, ¿sí? H1 son 30. Bueno, si estoy en 50 individuos, ¿sí? Si estoy en este tamaño de la población de venados es de 50 individuos, y yo, es decir, si estoy en 50 individuos, quiere decir que produzco 50 nuevos venados cada año. Pero yo estoy extrayendo 30. Entonces, cada año voy aumentando en 20 la población. La población va a aumentar, se va a venir hacia acá. Pero cuando la población aumenta, ¿qué pasa? La tasa de producción disminuye, ya no produzco 50 venados, ahora produzco 45. Igual, sigo produciendo más que lo que extraigo, así que la población sigue creciendo. Y va a seguir creciendo hasta que llegue a este punto. Este es otro punto de equilibrio. En este punto de equilibrio, cuando hay 75 individuos, cuando hay 75 venados, lo que se produce es igual a lo que extraigo. Nuevamente estoy bien, o sea, en ese punto yo produzco lo que extraigo, entonces no debería tener problema. Es similar a este punto, pero es diferente en que este es un punto de estable y este es un punto de equilibrio inestable. ¿Por qué este punto de equilibrio es estable? Si la población se corre por algún motivo hacia la derecha, si en lugar de tener 5 individuos paso a tener 80, ¿qué va a pasar? La tasa de extracción, 30 individuos, va a estar por arriba de la tasa de producción, que estaría en 27. Entonces la población va a disminuir. Entonces voy a volver a este punto. Me va a llevar nuevamente a este punto. Cualquier incremento en la población me va a traer de vuelta acá. ¿Y qué pasa si por el contrario si disminuye la población? Si voy a 70 individuos. Si voy a 70 individuos, la tasa de captura está por debajo de la tasa de producción. O sea, yo capturo 30, pero produzco 33. Entonces la población va a aumentar de tamaño y me va a llevar a este punto. Entonces, a diferencia de este punto, en el cual si disminuye el tamaño de la población me voy a la extinción, en este punto, si disminuye el tamaño de la población, vuelvo a este lugar. Y si aumenta, vuelvo a este lugar. En conclusión, si ustedes quieren manejar de manera sostenible esta población de ciervos, de manera sostenible quiere decir que puedan extraer todos los años ciervo y que la población no se extinga, una buena idea es mantener la población alrededor de 75 individuos. ¿Por qué? Porque de esta manera se aseguran que están en este punto de equilibrio estable. Es decir, que aunque la población aumente un poco o disminuya un poco, ustedes siempre van a poder seguir capturando los 30 individuos y la población va a seguir siempre en 75 individuos, no se va a extinguir.
Eh, bueno, si se fijan, esta cuota de extracción también se podría dar cuando tuvieran 25 individuos, pero acá se genera un punto de equilibrio porque se cruza la línea de la cuota de extracción con la de curva de crecimiento poblacional, pero es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque fíjense, si la población por algún motivo, porque un año frío o cálido, disminuyera la cantidad de individuos a 23, ¿qué ocurre? La cantidad de individuos que producen, la cantidad de venados, está por debajo de la cantidad que extraen. Extraen 30, pero producen 27. Entonces la población va a disminuir y van a venir acá. Y al año siguiente la diferencia va a ser mayor. Y va a seguir disminuyendo, disminuyendo hasta que se extinga. Entonces, si por otro lado, por algún motivo, la población aumentara, bueno, no hay problema, porque si la población aumenta, lo que están extrayendo es menos de lo que se produce. Así que la población va a aumentar y van a ir hacia este punto. Pero no es conveniente manejar la población en este nivel, 25 venados, porque si por algún motivo la población se reduce un año, van hacia la extinción. ¿Sí? De este lado no pasa eso. Si la población por algún motivo se reduce a 70 un año, van a volver a 75. ¿Entiende? Este es un punto de equilibrio estable, este es un punto de equilibrio inestable, este es un punto de equilibrio inestable. Y en resumen, conviene manejar esta población en esta cantidad de venados. Tengo que intentar que la cantidad de venados sea alrededor de 75. Ahí, sin problema, todos los años voy a poder extraer 30 individuos y no voy a tener problema, la población va a seguir siempre estando alrededor de 75. Entonces, esto era como una recapitulación de lo que vimos la clase pasada. Ahora quiero dedicar un ratito a explicar el tema que nos compete en la clase de hoy, que es el modelo de Lotka-Volterra. Hay dos modelos, uno que tiene que ver con especies que compiten, que se llama el modelo de competencia interespecífica, que es el primero que vamos a ver, y otro modelo que se aplica al caso de una especie que es presa y una especie que es depredador. El modelo de Lotka-Volterra, presa-depredador. Eh, Fíjense, acá tenemos dos especies de paramecios. Los paramecios son microorganismos, son organismos unicelulares, microscópicos, no son observables a simple vista, pertenecen al reino de los protozoos y la generación de este modelo de Lotka-Volterra surgió de estudiar justamente cómo crecían poblaciones de paramecios, de estos microorganismos, cuando había una sola especie, sola, creciendo en un cultivo, en el laboratorio, o cuando competían dos especies. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ocurría. Cuando ustedes tenían a las especies, estas dos especies de paramecio, una roja y una celeste, crecidas en cultivos separados, es decir, en un recipiente tenían a la especie de paramecio celeste y en otro recipiente la especie de paramecio roja y los hacían crecer. ¿Y qué es lo que qué es lo que veían? En el eje vertical tienen la cantidad de individuos de la población y en el eje horizontal el tiempo. Bueno, veían ecuaciones, funciones de crecimiento logístico en ambas especies, ¿no? Eh, Están los dos en el mismo gráfico, pero tengan en cuenta que están creciendo separadas, cada uno en un recipiente separado. Entonces, la especie roja empezaba a incrementar el tamaño de su población hasta que llegaba a su capacidad de carga, ¿sí? Y la especie azul empezaba a incrementar el tamaño de su población hasta que llegaba a su capacidad de carga. Esto era por separado. Ahora, ¿qué pasaba cuando ponían las dos especies de paramencios en el mismo recipiente? ¿Sí? Ahora los recursos, o sea, los recursos que hay en el recipiente son los nutrientes que yo le doy, yo le pongo al recipiente para que los paramecios puedan reproducirse y la población crecer. Ahora los tengo en el mismo recipiente, las dos especies, así que compiten por los recursos. Fíjense que la población celeste antes crecía hasta esta capacidad de carga, ¿sí? Esta era la máxima cantidad de individuos de paramecio que podía haber en el recipiente, era este número, no sé, 100, no sé cuánto vale en el eje vertical. Pero esta era la máxima cantidad. Ahora, cuando no está sola la especie azul, sino que está la especie azul y la especie roja en el mismo recipiente, ¿qué ocurrió? Y la especie azul empezó a aumentar y después cayó hasta cero, se extinguió y la especie roja persistió. ¿Hasta dónde? Hasta capacidad de carga, o sea, llegó al mismo nivel que tenía antes cuando estaba sola. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué ocurrió? Ocurrió porque estas dos especies compiten por un recurso, el alimento en este caso. Y en esa competencia, ¿qué sucedió? Una especie
ganó, la especie roja, y otra especie perdió, la especie celeste. La especie celeste se extinguió del recipiente, murió, y solamente quedó la especie roja. Ese es uno de los resultados posibles de la competencia interespecífica. Otro de los resultados posibles es que coexistan ambas especies, por supuesto en menor número, porque ahora la cantidad de recursos tienen que dividirse entre dos, ¿sí? Pero ese puede ser otro de los resultados. Bueno, para saber qué ocurre, si una extingue a la otra o si coexisten ambas especies, aplicamos el modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica, que es lo que voy a explicar a continuación. El modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica va a partir considerando, suponiendo que las dos especies que voy a evaluar crecen de manera logística, ¿sí? Va a suponer que tanto la especie A o la especie 1 como la especie 2 crecen siguiendo un modelo logístico. Vamos a considerar el ejemplo que les dije la clase pasada. Estamos en el caso en que tenemos ovejas y vacas pastando en el mismo potrero. Por supuesto que si las ovejas están solas, la población va a crecer hasta la capacidad de carga, la máxima cantidad de ovejas que soporte ese ambiente. Si las vacas están solas, va a ocurrir lo mismo. Pero si están las vacas y las ovejas en el mismo potrero, el pasto, el recurso alimento, va a estar compartido entre las dos. Entonces no van a poder crecer hasta capacidad de carga, van a crecer menos que eso, porque parte del pasto se lo va a comer la otra especie. Entonces, lo que hace el modelo de Lotka-Volterra es incorporar esto, el efecto de la competencia interespecífica, el efecto que tienen la competencia de las vacas sobre el crecimiento de la población de las ovejas y el efecto que tienen las ovejas sobre el crecimiento de la población de las vacas. Para eso, entonces, a la ecuación logística clásica, que vendría a ser esto que está acá, la ecuación logística que hemos visto en la clase pasada, decía que la tasa de crecimiento poblacional, el cambio en el tamaño de la población en el tiempo, dependía de la tasa de crecimiento instantánea de la población, el R chiquita, por la cantidad de individuos que había de esa población, por la capacidad de carga de esa población, menos la cantidad de individuos que hay de esa población sobre la capacidad de carga. Hasta acá era la ecuación logística que vimos. Y no tenía los unos y dos que vemos acá. ¿Por qué no los tenía? Porque había una sola especie, entonces no había que diferenciar nada, era una sola ecuación logística, solo funcionamos una especie. Como acá tenemos dos especies, a una ecuación logística le estamos poniendo el subíndice 1, que podría ser las ovejas, y a la otra el subíndice 2, que serían las vacas. Esta es la ecuación logística que explica cómo cambia el tamaño de la población de ovejas, y esta es cómo cambia el tamaño de la población de vacas. Ahora, a la logística le estamos agregando un término, en los dos casos, ¿no? A la ecuación logística de las ovejas le estoy agregando este término, que es un término que tiene un coeficiente alfa, que llamamos coeficiente de competencia, y tiene, por otro lado, una N2, o sea, una cantidad de vacas. Es decir, que a la ecuación logística de las ovejas, al cambio, al modelo que uso para proyectar cómo cambia el tamaño de la población de ovejas, le estoy sumando un factor que tiene que ver con las vacas, con cuántas vacas hay. Entonces estoy diciendo, ojo, la población de ovejas, el tamaño de la población de ovejas, ahora depende de cuántas vacas hay. ¿Sí? Por eso pusimos acá el N2, que son las vacas. Y no solamente de eso, depende de qué tan buenas son compitiendo las vacas, ¿sí? Que es este coeficiente de competencia. Es decir, cuánto pasto se comen las vacas. Si la vaca come un montón de pasto, bueno, la competencia va a ser mayor. Si la vaca come poco pasto, va a ser menor. Entonces estoy agregando a cada ecuación un coeficiente de competencia y una cantidad de individuos de la otra. Acá pasa lo mismo. Si yo quiero saber cuántas vacas va a haber en el potrero, ya no solamente dependo de esto, sino dependo saber cuántas ovejas metí al potrero y cómo es el coeficiente de competencia de las ovejas, qué tanto pasto comen las ovejas. Entonces ahora tengo, en el modelo de Lotka-Volterra de competencia interespecífica, tengo dos ecuaciones logísticas. Una para las ovejas, para arriba, y una para las vacas. Y en ambas ecuaciones logísticas aparecen términos que tienen que ver con la otra población. En la ecuación logística de las ovejas aparece este término que tiene que ver con las vacas. ¿Cuántas vacas hay y qué tan buenas son compitiendo? Y en la ecuación logística de las vacas aparece este término que tiene que ver con las ovejas, que me dice cuántas ovejas hay en el potrero y qué tan buenas son compitiendo. Ahora, para poder entender qué va a ocurrir en el potrero, que en última instancia lo que queremos saber es, ¿qué va a ocurrir? Se van a la larga
en el largo plazo, ¿va a haber solamente vacas en el potrero? ¿Va a haber solamente ovejas en el potrero? ¿O van a coexistir una cantidad de vacas y ovejas? Esto es lo que queremos averiguar. Entonces, para eso vamos a partir de estas dos ecuaciones logísticas, la de las vacas y las ovejas, y vamos a intentar evaluar cada una de estas ecuaciones logísticas en una situación de equilibrio. Por ejemplo, cuando esto es igual a cero. Quiero preguntarme, ¿qué pasa cuando la población, el cambio en el tamaño poblacional, la tasa de crecimiento poblacional de las ovejas, es igual a cero? ¿Qué ocurre con esta parte, no? Más bien, ¿cuán- ¿cuándo, sí, cuándo, qué ocurre cuando esto es cero? ¿A qué se puede deber? ¿No? Si la tasa de crecimiento poblacional de las ovejas es cero, acá tengo un producto de tres términos, fíjense. Primer término, segundo término, tercer término. Si lo que digo es que la tasa de crecimiento es igual a cero, uno de estos tres términos tiene que ser cero. En una multiplicación, si una multiplicación da cero, uno de los tres términos tiene que ser cero. Podría ser que la tasa de crecimiento fuera cero, pero es algo que no nos interesa considerar porque obviamente si la tasa de crecimiento es cero, bueno, sí, si la tasa de crecimiento instantánea de la población es cero, el cambio del tamaño en el cambio de la población, el cambio en el tamaño de la población va a ser cero. El otro caso es que n sea cero. Bueno, sí, si no hay ovejas, obviamente el cambio en el tamaño de la población va a ser cero, porque no hay ovejas, no puede cambiar. Cero seguirá cero. Y el tercer caso es donde el tercer término sea cero, que es el que nos interesa evaluar. Como el tercer término es un cociente, para que un cociente dé cero, el de arriba, el numerador, tiene que ser cero. Entonces nos interesa entender qué ocurre cuando esto se vuelve cero. ¿Por qué nos interesa este término? Porque en este término, fíjense que está metida la cantidad de vacas y está metida el coeficiente de competencia. Y yo lo que quiero entender es cómo, cómo las vacas y la competencia que ejercen las vacas afecta al tamaño de la población de las ovejas. En este caso quiero determinar cómo estos coeficientes determinan que el tamaño de la población de las ovejas permanezca constante, sea igual a cero, que la población de ovejas se mantenga constante. Entonces, si quiero hacer eso, dijimos, voy a igualar a cero este término. Entonces, en el siguiente, esto es lo que dijimos, vamos a igualar a cero las dos, y voy a ir con la ecuación de arriba, cuando iguala a cero, puede ser que este sea cero, que este sea cero, que no me interesa, o que esto sea cero. Y cuando esto es cero, lo de arriba tiene que ser cero. Entonces, acá tengo lo de arriba igual a cero, y voy a reordenar, voy a expresar todo en función de la cantidad de ovejas. Entonces llego a esto, ¿no? Que es, la cantidad de ovejas es igual a la capacidad de carga de las ovejas menos el coeficiente de competencia por la cantidad de vacas que hay en el potrero. ¿Sí? Esta es la ecuación de una recta. ¿Sí? Esto lo pueden sustituir si quieren por I es igual a B menos M por X. X vendría a ser las vacas y son las ovejas. Entonces, la cantidad de ovejas depende de la cantidad de vacas que hay en el potrero. ¿Sí? Y está afectada por una pendiente, que es este coeficiente de competencia, y por una ordenada de origen, o un valor de B, que es la capacidad de carga. En resumen, esta ecuación que tienen acá, que se llama la isoclina cero de las ovejas, lo que me explica es que para todos los puntos en esta recta, o sea, para cada combinación de oveja y vaca que estén dentro de esta recta, la tasa de crecimiento poblacional de las ovejas es cero. Eso es lo que determina la isoclina cero. Esta isoclina cero, yo la puedo graficar, de hecho, se suele graficar en algo que se llama, en gráficos que se denominan espacio de fase. Un gráfico de espacio de fase es un gráfico que tiene en el eje vertical el número de individuos de una especie y en el eje horizontal el número de individuos de la otra especie. En este gráfico lo que estamos poniendo es en el eje vertical el número de vacas y en el eje horizontal el número de ovejas. Entonces, yo lo que voy a hacer es intentar graficar esa isoclina de las ovejas, esta que es la isoclina de las ovejas, la voy a graficar en este espacio de fase. Entonces, la isoclina de las ovejas, para graficarla, esto es la función, esto es una recta, entonces, si ustedes quieren graficar una recta
necesitan tener dos puntos. Si tienen dos puntos, ya pueden unir y armar la recta. Con dos puntos que obtengan, pueden armar una recta en un gráfico. Entonces vamos a obtener dos puntos. ¿De qué manera? Vamos a suponer, por ejemplo, que no hay vacas, que NB es igual a cero. En el potrero no hay vacas. Si no hay vacas, todo este término se me hace cero, porque esto es cero por alfa, es cero. Entonces, si no hay vacas, la población de ovejas, NA, es igual a la capacidad de carga de las ovejas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que voy a sacar es asumiendo que no hay ovejas. Si no hay ovejas, este es cero, ¿cuánto vale la población de vacas? Si no hay ovejas y este es cero, me queda cero es igual a Ka menos alfa por NB. Y si despejo NB, me va a quedar que NB es igual a Ka dividido alfa. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos puntos ya. Con esos dos puntos, que es cuando la cantidad de vacas es cero, dijimos que la cantidad de ovejas es Ka. Ahí tengo un primer punto. El segundo punto es cuando la cantidad de ovejas es cero, la cantidad de vacas es Ka sobre alfa. Ese es el segundo punto. Y después lo que hago es trazar una recta. ¿Sí? ¿Y qué es esta recta? Esta recta que están viendo en rojo es lo que llamamos isoclina de la oveja, isoclina cero de la oveja. En cualquier combinación de cantidad de vacas y ovejas que caigan sobre esta recta, cualquiera sea la combinación, la tasa de crecimiento poblacional de las ovejas es cero. Es decir, este es para vincular este gráfico que es el de espacio de fase, donde decimos que un eje es la cantidad de vacas y otro eje es la cantidad de ovejas, para intentar vincularlo con este otro gráfico que conocemos más, que es el gráfico de la ecuación logística, donde en el eje vertical tengo la cantidad de individuos, en este caso de las ovejas, y en el eje horizontal el tiempo. ¿Qué pasaba con las ovejas a lo largo del tiempo en una ecuación, si seguían un crecimiento logístico? Las ovejas empezaban a aumentar el tamaño de su población, iban aumentando, cada vez aumentaba más, después aumentaba menos, hasta que dejaban de aumentar. La tasa de crecimiento poblacional se hacía cero. ¿Y esto cuándo ocurría? Cuando se llegaba a la capacidad de carga. ¿Sí? Y en este caso la capacidad de carga es 500. Cuando llego a 500, bueno, la población, la tasa de crecimiento poblacional se hace cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Cuando, como acá no hay vacas, ¿sí? Cuando estoy acá sobre este eje, las vacas son cero. Entonces, solamente tengo ovejas. Y cuando solamente tengo ovejas, la cantidad de ovejas que tengo es la capacidad de carga. Ahora, ¿qué pasaba en este gráfico si la capacidad de carga del potrero es de 500 ovejas? Eso es lo máximo que puede soportar el lugar. Si yo en lugar de 500 ovejas pongo 300 ovejas, nosotros sabemos que a la larga, a lo largo del tiempo, este número se va a incrementar a 500. ¿Por qué? Porque estoy poniendo menos de las que puede soportar ese potrero. Pongo 300 ovejas, pero ese potrero la capacidad de carga es 500, entonces esto va a tender a aumentar. ¿Sí? Entonces, la cantidad de ovejas va a aumentar hasta que se llegue a este valor. En este valor va a dejar de aumentar, la tasa de crecimiento de la población se va a hacer cero cuando llegue a 500. Por el contrario, si pongo 700 ovejas, yo sé que hay más ovejas de las que este sitio puede soportar, que este potrero puede soportar. ¿Por qué? Porque el pasto no alcanza para 500 ovejas, para 700 ovejas, alcanza para 500. Entonces van a morir un montón de ovejas, van a morir 200 ovejas a lo largo del tiempo, van a ir muriendo ovejas para volver a 500 ovejas, que es lo máximo que puede soportar este sitio. Entonces, cuando estoy por arriba de la capacidad de carga, la tasa de crecimiento va a ser negativa, va a tender a disminuir. Y cuando estoy por debajo de la capacidad de carga, la tasa de crecimiento va a ser positiva, va a tender a aumentar. Y cuando estoy en capacidad de carga, la tasa de crecimiento es cero. ¿Sí? Esto es si tengo solo las ovejas en el potrero. Pero yo no tengo solo las ovejas en el potrero. Ahora tengo ovejas y tengo vacas. Entonces fíjense que acá grafique cómo serían las curvas de crecimiento de las ovejas en rojo y de las vacas en celeste cuando están juntas en el potrero. Fíjense que ahora la capacidad de carga, el máximo valor de ovejas que soporta ese potrero, no es 500 como antes, porque no están solas. Ahora es 300 la máxima cantidad de ovejas que puedo meter. ¿Por qué? Porque hay otra cantidad, además de las ovejas hay vacas, y las vacas se comen el pasto también. Entonces ya este potrero no aguanta para soportar 300 ovejas. Mientras haya vacas, va para soportar 500 ovejas. Mientras haya vacas, va a haber menos ovejas. Ahora, si las vacas por algún motivo las saco de ahí, nuevamente la población de ovejas va a subir a 500. ¿Sí? Entonces, lo que estoy expresando en este gráfico de la derecha es esta situación de abajo. ¿Sí?
lo que estoy intentando entender es cuál es esta nueva capacidad de carga. ¿Sí? Cuando hay vacas, no estoy en esta situación. ¿Sí? No es, cuando no estoy en esta situación, cuando hay 0 vacas, estoy en la capacidad de carga del ambiente para las ovejas, que es este punto, 500. ¿Sí? Fíjense que este valor es más o menos 500. Pero cuando empiezo a meter vacas, ¿qué pasa cuando empiezo a meter vacas? ¿Qué pasa con la cantidad de ovejas? Va disminuyendo. O sea, yo voy aumentando. Cuando voy para arriba acá, esto va para abajo. ¿Sí? Fíjense que voy aumentando la cantidad de vacas, va disminuyendo la cantidad de ovejas. Voy aumentando la cantidad de vacas, va disminuyendo la cantidad de ovejas. Lo que está pasando es que cuando meto vacas, la cantidad de ovejas que hay en ese sitio va disminuyendo, va a ser menor que cuando están solas. Bueno, en resumen, cuando ustedes plantean la isoclina de las ovejas en el espacio de fases, es decir, este diagrama donde tienen vacas en el eje vertical y ovejas en el eje horizontal, en ese caso, si ustedes tienen una cantidad de ovejas que está a la derecha de la isoclina, es decir, tienen más cantidad de ovejas que las que puede soportar ese sitio, bueno, la cantidad de ovejas va a tender a disminuir. Si ustedes están a la izquierda, si están, la cantidad de ovejas está por debajo por debajo no, a la izquierda de la isoclina, la cantidad de ovejas va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque hay espacio para que siga creciendo. De la misma manera que acá, cuando les decía, si ustedes tienen 300 ovejas, pero la capacidad de carga es 500, la población va a crecer hasta 500. Si ustedes tienen 700, pero la capacidad de carga es 500, la población va a decrecer hasta 500. Bueno, acá pasa lo mismo. Si ustedes la cantidad de ovejas que están a la derecha de la isoclina, la población va a decrecer. ¿Por qué? Porque la isoclina representa este punto, la tasa de crecimiento cero. Por arriba de ese punto, la población decrece. Por debajo, la población aumenta. Bueno, acá en la isoclina, a la derecha de ese valor, la población decrece, a la izquierda aumenta. ¿Sí? Y en el caso, este es lo mismo, pero para la isoclina de la vaca. La isoclina de la vaca, ¿cómo la saco? La saco de la ecuación de la vaca. Entonces ahora lo que igualé a cero es este término. Antes había igualado este, ¿no? Ahora igualo este término. Entonces, es esta la isoclina de la vaca. Obtengo los dos puntos de la misma manera. Digo, si no hay ovejas, tiene A es igual a cero, entonces la cantidad de vacas es igual a la capacidad de carga de las vacas. Está bien, no hay ovejas, la máxima cantidad de vacas que soporta el sitio es la capacidad de carga del sitio. Y si no hay vacas, si esto es igual a cero, la cantidad de ovejas es igual a KB sobre beta. Con esos dos puntos, yo puedo graficar en el espacio de fases la isoclina de la vaca. ¿Sí? Ahora, cuando estoy por arriba de la isoclina, la población va a tender a disminuir. Fíjense que acá las vacas están en el eje vertical. Entonces, si yo estoy por arriba de la isoclina, va a tender a disminuir. Y si estoy por debajo de la isoclina, va a tender a aumentar. Acá tendría a ir, si está a la derecha, tiende a disminuir. Y acá, si estoy a la izquierda, tiende a aumentar. Pero eso porque las ovejas están en el eje vertical y en el horizontal y las vacas en el vertical. Entonces, yo con las isoclinas de las dos especies, yo puedo entender qué ocurre si yo tengo una cantidad de ovejas y vacas, qué es lo que va a ocurrir. Yo ya sé que si la cantidad de ovejas es, por ejemplo, de este valor, si estoy en este valor de ovejas y este valor de vacas, la cantidad de ovejas va a tender a disminuir. Si yo sé que si yo estoy en este valor de vacas que está acá, la cantidad de vacas va a disminuir. Ahora, yo quiero ver qué pasa con las dos cosas al mismo tiempo, entonces las puedo meter en un solo gráfico, que es lo que estoy haciendo acá. Acá estoy metiendo nuevamente el espacio de fases, ¿no? En el diagrama de espacio de fases, siempre en el eje vertical tengo una especie, en este caso la vaca, y en el eje horizontal la otra especie, en este caso la oveja. En los cuatro gráficos es igual. Eje vertical, vacas, eje horizontal, ovejas. Y en los cuatro gráficos está representada la isoclina de las vacas en celeste y la isoclina de las ovejas en rojo. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta esta regla que yo mencioné previamente. Para la especie que está en el eje horizontal, ¿sí? Que en este caso es la isoclina roja, que corresponde a las ovejas, siempre que ustedes estén a la izquierda, la población va a tender a aumentar. Siempre que estén a la derecha, va a tender a disminuir. Por el contrario, para la especie, para la especie azul, que son las vacas, siempre que estén por arriba de la isoclina, la población va a tender a disminuir y siempre que estén por abajo, va a tender a aumentar. Entonces, una vez que saben estas reglas, ustedes parten de un valor cualquiera de vacas y ovejas, por ejemplo, situémonos en este punto. ¿Sí? Si estoy en este punto, esto quiere decir que hay esta cantidad de ovejas y esta cantidad de vacas. ¿Sí? Estoy en este punto.
¿Qué va a ocurrir con la población a lo largo del tiempo? ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, sabemos que como las ovejas están a la izquierda de su isoclina, están a la izquierda de la isoclina, van a tender a aumentar. Y sabemos que como las vacas están por debajo de su isoclina, van a tender a aumentar. Entonces, en resumen, la población se va a aumentar, se va a mover hacia acá. Es decir, si al año 1 la población, la cantidad de vacas y ovejas estaba en este valor, al año 2 va a estar en este valor. Y así va a seguir hasta que pase de este lado. Cuando estemos acá, ponerle que hayamos llegado a este punto, tenemos esta cantidad de ovejas y esta cantidad de vacas, ¿qué ocurre? La cantidad de vacas está por arriba de su isoclina, entonces va a tender a disminuir. Pero la cantidad de ovejas sigue a la izquierda de su isoclina, entonces va a tender a aumentar. Estoy siguiendo estas reglas que estoy poniendo acá. Entonces, el resumen de las dos forzantes, el vector que va para acá y para acá, va a llevar a la población para acá. Bueno, si siguen haciendo esto, al siguiente año la población va a estar acá. Y acá va a ocurrir lo mismo. Como está por arriba, la de vacas va a tender a disminuir, y la de ovejas va a tender a aumentar, y el resumen de las dos, la composición de dos vectores, me va a llevar acá. Y así lo van a seguir haciendo hasta que terminen acá. O sea, año a año la población, la cantidad de vacas y ovejas se va a ir moviendo hasta que llegue a este valor. Este va a ser el punto final. ¿Y qué quiere decir si llegó a este valor? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cuántas vacas quedaron? Cero, porque el eje vertical está en cero. ¿Cuántas ovejas quedaron? KA, o sea, la capacidad de carga de las ovejas. ¿Qué ocurrió en este caso? ¿Cuál fue el resultado de la competencia interespecífica de Locke-Volterra? Desaparecieron las vacas, quedaron solamente las ovejas. ¿Sí? Esto es con esta situación en que la isoclina de las ovejas, por los valores que tuvimos, nos quedó sobre la de las vacas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido a la inversa? La isoclina de las ovejas nos hubiera quedado acá abajo y la de las vacas acá arriba. La posición de las isoclinas tiene que ver con los valores que tiene la capacidad de carga, la tasa de crecimiento y el coeficiente de competencia interespecífica de cada especie. Eso determina dónde queda cada una de las isoclinas. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Pero acá quedaron a la inversa, ¿no? Quedó la de las ovejas abajo y la de las vacas arriba. ¿Y qué pasa entonces? Fíjense, si estoy en este punto, parto del mismo punto. Estamos, con respecto a la isoclina de las ovejas, estoy a la izquierda, la población va a aumentar. Con respecto a la isoclina de las vacas, estoy por debajo, la población va a aumentar. Me voy a ir hacia acá. Al siguiente año me voy hacia acá, hasta que paso de este lado. Cuando pase de este lado, ¿qué va a pasar? Estoy a la izquierda de la isoclina de las ovejas, entonces la población de ovejas va a disminuir. Pero estoy por debajo de la isoclina de las vacas, entonces va a aumentar la de las vacas. Y entonces la población va a ir acá. Y va a ir acá, y va a ir acá, y a la larga voy a terminar en este punto. ¿Y este punto qué significa? Que no hay ovejas. La población de ovejas es cero y la población de vacas es igual a acá de las vacas, o sea, la capacidad de carga de ese sitio para las vacas. Acá se extinguieron, en este gráfico, en esta situación, se extinguieron las ovejas y quedaron las vacas. En esta situación, se extinguieron las vacas y quedaron las ovejas. Y en esta situación donde las citoclinas quedan cruzadas, pueden ocurrir dos situaciones. No vamos a ver esta, vamos a ver solo esta, que es la situación en que coexisten las vacas y las ovejas. Es decir, un resultado posible del modelo de competencia interespecífica es que coexistan vacas y ovejas. Y esto es cuando las isoclinas se crucen de esta manera, entonces va a ocurrir eso. Toda la cantidad de vacas y ovejas que va a haber a largo plazo va a ser este punto donde se cruzan las isoclinas. Este va a ser el punto de equilibrio de la población. Es decir, va a haber una cantidad de ovejas determinada y una cantidad de vacas determinada. Y eso va a persistir. No se extinguió ninguna de las dos especies, sino que coexisten. ¿Y eso por qué? Porque párense en cualquiera de estos puntos y los va a llevar acá. Si estamos parados acá, estoy a la izquierda de la isoclina de las ovejas, la población de ovejas aumenta. Estoy por debajo de la isoclina de las vacas, la población de vacas aumenta. El resumen, el vector resultante me lleva para acá. Si llego a caer de este lado, la población de ovejas está a la izquierda, entonces va a tender a aumentar. La población de vacas está por arriba de la isoclina, va a tender a disminuir, me va a llevar hacia acá. Si estoy por acá, me va a llevar hacia acá, y si estoy de este lado, me va a llevar hacia acá. Cualquier valor de cantidad de vacas y ovejas me va a llevar a este punto, que es un punto de equilibrio estable. ¿Sí? A la larga voy a terminar en esta cantidad de ovejas y vacas que van a coexistir. Entonces, ahí están los resultados posibles del modelo de competencia interespecífica de Lotka-Volterra. Se extingue una especie, en este caso se extinguirán las ovejas, se extingue la otra especie, las vacas, o coexisten vacas y ovejas en el mismo potrero. Eso es lo que concluyo
después de aplicar el modelo y hacer estos cálculos. Vamos a ver un ejemplo concreto que saqué de ecología con números. Acuérdense que ustedes pueden revisar esto en su este, ustedes tienen el libro, se lo subí en la plataforma. Entonces, a ver, dice, estas no puedo leer porque me aparece esto de Zoom y no me deja ver. A ver si puedo correrlo. Bueno, en un lugar coexisten dos especies desde hace bastante tiempo y sus densidades se mantienen más o menos estables, alrededor de 65 individuos por metro cuadrado para la especie A y 175 individuos por metro cuadrado para la especie B. Entonces, yendo a nuestro ejemplo de ovejas y vacas, en un potrero hay 65 ovejas y hay 175 vacas. En otros dos lugares distintos se ha encontrado una especie, pero no la otra. En otros potreros se encuentra o solo una o solo oveja o solo vaca, con densidades máximas de 100 individuos en el caso de la especie A y de 200 individuos en el caso de la especie B. ¿Qué dato les puede dar eso? Ustedes ya piensen, cuando está sola la especie, la cantidad máxima de individuos a largo plazo tiene que ser igual a la capacidad de carga. Entonces acá lo que le están dando son las capacidades de carga de cada especie. Cuando le dicen, se ha encontrado la especie sola con una densidad máxima, la especie A, la densidad máxima era de 100, quiere decir que la capacidad de carga de la especie A es 100. Cuando está sola, la cantidad de ovejas que soporta el potrero son 100. Y la de vacas es 200. Cuando las vacas están solas en el potrero son 200. Pero cuando están juntas, fíjense que disminuyen las dos. No hay 200 vacas, sino que hay 175, y no hay 100 ovejas, sino que hay 65. Pero disminuye mucho más la cantidad de ovejas que de vacas. Eso quiere decir que las vacas seguramente compiten mejor, son mejores competidores que las ovejas. ¿Sí? Veamos las preguntas. Calcular los coeficientes de competencia alfa y beta del modelo de Lotka-Volterra y describir gráficamente la dinámica conjunta de las dos poblaciones. Entonces, veamos lo que dice la respuesta de ecología con números. Dice, podemos considerar que las densidades de las dos especies son sus capacidades de carga cuando crecen aisladas la una de la otra. Así, la capacidad de carga A de las ovejas es 100 individuos por metro cuadrado. Y la capacidad de carga B de las vacas es 200 individuos por metro cuadrado. Con las ecuaciones de las isoclinas de crecimiento cero, podemos calcular los coeficientes de competencia. No nos dieron los coeficientes de competencia, pero tenemos valores de NA y NB y tenemos las capacidades de carga. O sea, tenemos, si acá está la isoclina de la especie A y acá abajo está la isoclina de la especie B, fíjense que tengo este dato y tengo este dato y tengo este dato. Tengo que despejar el alfa, que es lo que están haciendo acá, ¿no? Tengo 100 menos alfa por 165 y les da el coeficiente de competencia de las ovejas sobre las vacas, el alfa. Y abajo el coeficiente de competencia de las vacas sobre las ovejas, el beta. ¿Sí? Entonces ya tienen los dos coeficientes de competencia. Y ahora lo siguiente que les pide es describir gráficamente la dinámica conjunta, dice, calcular las coeficientes de competencia alfa y beta del modelo de Cavalterra, eso ya lo hicimos, y describir gráficamente la dinámica conjunta de las dos poblaciones. Entonces les muestran acá, bueno, la población inicialmente tiene 65 ovejas y 175 vacas. Fíjense que acá, en el eje horizontal, están las ovejas en el eje horizontal, que son 65, y en el eje vertical están las vacas. Parto del punto 65, 350. El punto inicial es 65, 175. ¿Por qué, no, ¿Por qué parto de ahí? No lo sé. Ah, porque después dice si se duplica artificialmente la cantidad de la especie B. El punto original, en realidad el que parto debería ser este, ¿no? 65 y 175. O sea, estoy acá, 65, y el 175 debería estar por acá. Debería ser 65, este es 200, 665 debería ser por acá, hagan de cuenta. Entonces, si yo parto, igual fíjense que estoy estoy en un caso, en el caso de coexistencia que expliqué antes, ¿no? Este es la isoclina de las ovejas, esta es la isoclina de las vacas. Acá no están puestas con colores. ¿Cómo me doy cuenta cuál isoclina corresponde a las ovejas y cuál a las vacas? Porque yo sé que si cuando la cantidad de vacas es cero, cuando no hay vacas en el potrero, la cantidad de ovejas que puede tener el potrero es igual a la capacidad de carga de las ovejas, que es 100. Entonces sé que
Entonces sé que esta tiene que ser, esta tiene que ser la isocrina de las ovejas y esta tiene que ser la isocrina de las vacas. Entonces, estamos en el caso en donde la forma en que eh, se dispone en el gráfico de las dos isoclinas nos lleva a que haya un punto de equilibrio estable acá. ¿Eso qué quiere decir? Independientemente de dónde inicie, ya sea que inicie en 65 y 175 individuos, que debería estar más o menos por acá, sería un punto más o menos donde tengo ahora el puntero, o inicien en el doble, que es la otra especie, en este punto, en 65 ovejas y 350 vacas, no importa dónde inicien, van a llevarlos al mismo punto, van a terminar en este valor, que es el valor de equilibrio, ¿sí? Que es alrededor de 65 ovejas y una cantidad acá de vacas determinada. Y acá dice, abajo, si se duplica la densidad de la especie B y no se modifica la especie A, pasaríamos de Na65 y NB350 a pasaríamos a Na65 y 350, ¿no? Estamos en este valor. A corto plazo, esperaríamos una disminución de la población de vacas, porque va a tener que ir disminuyendo hasta llegar a este punto, ¿no? Esto no lo puedo leer. Dice, a corto plazo, figura 8.3 esta, esperaríamos una disminución de la población de ambas especies, porque esto también va a bajar acá y se va a correr un poquito para acá, hasta llegar a este punto. A largo plazo esperaríamos alcanzar nuevamente el equilibrio estable, que es este punto que está acá. O sea, a largo plazo, la población de ambas especies llegaría a este punto. Voy a volver a intentar. Sí, volver a donde estábamos. Ya lo vimos, ya lo vimos. Entonces, en resumen, hay tres resultados posibles del modelo de Lotka-Volterra de competencia específica. Que ambas especies coexistan, vacas y ovejas, que fue el caso del problema que acabo de mostrar, o que persista solamente una de ellas, o las vacas o las ovejas. Esos son los tres posibles resultados del modelo de Lotka-Volterra. Ahora, antes de mostrarles el otro modelo de Lotka Volterra, el de depredación, permítanme compartirles algo que también les voy a subir en la, este, en la plataforma, que es estas tablas Excel, bueno, lamentablemente están en inglés, pero que son muy útiles para entender un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esta es una tabla Excel donde tenemos dos especies que están compitiendo. Acá tienen, por ejemplo, la cantidad de individuos que hay de cada una de las especies. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Voy a ponerle eh, un nombre para que se entienda cómo veníamos. Esta es la cantidad de ovejas, esta es la cantidad de vacas. ¿Sí? Entonces, fíjense, al tiempo cero hay 100 ovejas y 50 vacas. ¿Sí? Y esto es un punto que está, esto lo acabo de hacer. No, un segundo, por favor. Hice lío porque no puedo meter esto porque acá está linkeado al gráfico. Pero bueno, esta columna es la cantidad de ovejas, esta columna es la cantidad de vacas, y lo que tengo es, con el tiempo, cómo va variando en el potrero la cantidad de ovejas y vacas. Hoy, 2023, había en el potrero 100 ovejas y 50 vacas. Al año siguiente, 2024, hay 189 ovejas y 95 vacas. Al año siguiente, 2025, hay 306 ovejas y 132 vacas. Bueno, esto es lo que están viendo acá. Si ustedes ven en el gráfico, acá está graficando. Este es el primer año, que había 100 ovejas que están en el eje horizontal y 50 vacas que están en el eje vertical. Al año siguiente el número pasó a ser este, 188,95. Al año siguiente pasó a ser este, 336,162. Y así va. Esta es la trayectoria que va siguiendo la población. O sea, año a año el tamaño de la población va cambiando. Este es el mismo gráfico que mostré antes, es el espacio de fases. Ven que acá está la cantidad de individuos de una especie de vacas y acá está la cantidad de individuos de la otra especie de ovejas. Entonces, lo que van viendo acá es esa trayectoria. ¿Y por qué se mueve hacia acá? Porque se acuerdan que les dije, si estás a la izquierda de la isoclina, esta población va a aumentar. Y si está por debajo de la isoclina, va a aumentar. Entonces va a ir yendo hacia acá. Y este caso justo es el caso donde pueden coexistir las dos especies. Entonces, fíjense que el último punto no es que se extingue una especie o la otra, no. Al final hay una cantidad de ovejas y una cantidad de vacas que persisten en el potrero. De hecho, acá abajo, si vamos viendo estos año a año, el resultado final nos dice que 50 años después va a haber 700
20 ovejas y 640 vacas conviviendo en el potrero. No se extinguió ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, bueno, los invito. Lo lindo de estos gráficos Excel es que la posición de estas isocrinas, como les dije, tienen que ver con los valores que ustedes asumen para las capacidades de carga, la tasa de crecimiento de cada especie y los coeficientes de competencia interespecífica. Entonces acá tienen la tasa de crecimiento de las ovejas, la capacidad de carga de las ovejas y el coeficiente de competencia interespecífico de las ovejas sobre las vacas, y lo mismo para las vacas. Entonces, si ustedes cambian esto y háganlo, van a ver que cómo van a cambiar esos gráficos, ¿no? ¿Ven? Cambiaron totalmente, están cambiando la citoclina, fíjense, pasaron de cruzarse a no cruzarse. Y fíjense qué pasó ahora con la población. Originalmente empezaban con 100 ovejas, 50 vacas, y al final del tiempo, ¿qué ocurrió en este caso? Se extinguieron las ovejas. Fíjense, estamos en 0 ovejas y 1000 vacas. Si voy acá abajo, fíjense que vamos a ver 0 ovejas, 1000 vacas. ¿Sí? Voy a volver al valor original. Y lo mismo puede pasar si hacen algo similar con la otra capacidad de carga. Pongamos 5000 ahora acá. Bueno, ahí llegamos al mismo lugar. Vamos a cambiar. Lo que necesitamos es que se extinga la otra especie. Entonces, y ahora modifico la capacidad de carga de las vacas, la goma, más chiquita. Fíjense qué pasó. La población inicial siempre partimos de 100 ovejas y 50 vacas. Y el punto de equilibrio, ¿dónde me llevó ahora? Me llevó a que, ¿quiénes se extinguieron? Las vacas 0, ovejas 1200. Si voy abajo, año a año fue cambiando la población de vacas y ovejas hasta que llegó a ese valor. Bueno, jueguen con esto. Intenten repasar lo que vimos en la PowerPoint con esta tabla Excel, porque es mucho lo que se puede entender viendo esto. Y fíjense lo interesante de esto. Fíjense cómo les muestra acá también, en paralelo, voy a volver al gráfico original, en paralelo a esto, fíjense cómo les muestra el otro gráfico que nosotros conocemos, que es el de la ecuación logística. Acá lo que tenemos es el tiempo, y acá lo que tenemos, y en el eje vertical, la cantidad de individuos de la población 1, de las ovejas, y de las vacas, la población 2. La población 1 está acá arriba y esta es la población 2. Entonces, fíjense cómo acá está la población 1 empieza a aumentar hasta que llegue a este valor. La otra población empieza a aumentar hasta que llegue a este valor. ¿Qué pasa si alguna de las dos poblaciones, si alguna de las dos poblaciones se extingue? Lo que debería pasar es que la otra especie va a aumentar su capacidad de carga. Entonces, pongamos el ejemplo donde yo esto lo ponía a 5000, que se van a extinguir las vacas, ¿no? Fíjense qué pasó abajo. Esta población se extinguió, pasó a ser 0, y esta población aumentó su cantidad. Ahora hay muchas más de estas. Antes la capacidad de carga estaba por acá abajo, ahora aumentó mucho. ¿Por qué? Porque antes no podía, parte del ambiente lo utilizaban las vacas, ahora no hay vacas. Bueno, véanlo, se los dejo para que lo revisen. Yo ahora voy a volver a la presentación. Tengo que dejar de compartir. Tengo que volver a compartir ahora la presentación. Para decir brevemente unas palabras finales sobre el otro modelo que me interesaba presentarles hoy, que es el modelo de Lotka-Volterra, pero en este caso de depredación. Entonces, en este caso, lo que tenemos no son dos especies que van a competir por un recurso, sino una especie que es depredadora de la otra. ¿Sí? Tenemos una especie que puede ser un lobo que se come a un conejo. Entonces tenemos un depredador y una presa. Y nuevamente hay una vinculación, estoy intentando poner esto en pantalla completa, denme un segundo porque me molesta el... Hay una relación acá en el eje vertical va mostrándoles el cambio en el tamaño de la población de conejos en celeste y de zorros en verde, y en el eje horizontal el tiempo. Hay una relación entre estas dos curvas. Fíjense, al principio empieza a aumentar la población de conejos. Cada vez hay más conejos, cada vez hay más conejos, cada vez hay más conejos.
hasta que llega un máximo. ¿Y por qué? Porque cuando va aumentando la población de conejos, bueno, la población de zorros también va aumentando, porque cada vez se alimentan más, cada vez hay más conejos, se alimentan más, se reproducen, cada vez hay más zorros. Cuando empieza a aumentar mucho la población de zorros, cada vez se comen a más conejos y la población de conejos empieza a disminuir. Empieza a disminuir la población de conejos. Cuando la población de conejos disminuye mucho, bueno, la cantidad de zorros ya, el alimento que hay, la cantidad de conejos no alcanza para satisfacer a esos zorros. Hay zorros que van a morir de hambre porque no hay suficientes conejos. Empieza a morir empieza a morir zorros, empieza a disminuir la población de zorros. Como empieza a disminuir la población de zorros, la población de conejos empieza a aumentar porque ya no se los comen. Entonces se reproducen, empieza a aumentar la cantidad de conejos, empieza a aumentar la cantidad de conejos hasta que llega un máximo y nuevamente pasa lo mismo que dije antes. Entonces lo que tenemos son ciclos de crecimiento acoplados, o sea, lo que ocurre con el crecimiento de la población de presa afecta a la población del depredador y lo mismo al inverso. Y esto es lo que plantea el modelo de Lotka-Volterra de presa-depredador, ¿sí? Plantea estas relaciones. Nuevamente va a plantear ecuaciones para explicar cómo varía la cantidad, cómo es el cambio en el tamaño de la población de presas y depredadores. Lo va a plantear en forma de ecuaciones. En este caso va a suponer que tanto la población de presas como de depredadores sigue un modelo de crecimiento exponencial. Antes habíamos asumido que seguían un modelo de crecimiento logístico las vacas y las ovejas. En el modelo Volterra clásico de presa-depredador asume que las dos poblaciones siguen un crecimiento exponencial y considera que el cambio en el tamaño de la población de las presas, ¿sí?, que es esta ecuación de arriba, depende de la tasa de crecimiento de las presas, de la cantidad de presas que hay. Este es el modelo exponencial que está acá, pero eso le resta menos el coeficiente de depredación por la cantidad de presas que hay, por la cantidad de depredadores. Es decir, a la cantidad de individuos que se genera cada año por el modelo exponencial, a la cantidad de conejos que se generan cada año creciendo exponencialmente, le resto una parte de los conejos que son comidos por los zorros, que es este término, ¿sí? Y de este lado, de abajo, tengo la ecuación de los zorros, que lo que dice es que el cambio en el tamaño de la población de los zorros depende de la tasa de producción de depredadores por presa consumida, por la cantidad de presas y por la cantidad de depredadores. De alguna manera, esto es, la población crece dependiendo de cuánto alimento hay y decrece menos la tasa de mortalidad por la cantidad de depredadores. Decrece en función de cuando hay muchos depredadores, la población, los conejos no alcanzan a satisfacer la necesidad de los zorros y la población decrece por este término. Bueno, esta es la ecuación de la presa en el modelo de Lotka-Volterra, esta es la ecuación del depredador, y de vuelta las puedo, no, esto no lo voy a poner, las puedo expresar, ambas poblaciones las puedo poner en un espacio de fases. Voy a mostrarles la tabla Excel, una tabla Excel similar a la que mostré antes, pero para el modelo de presa depredador acá. Entonces, fíjense, acá, acá tenemos Acá tenemos la población de conejos, la población de zorros. Al tiempo 1, al tiempo cuando inicia, hay 1000 conejos y 20 zorros. Al año siguiente hay 1050 conejos y 19 zorros. Al año siguiente hay 1106 conejos y 19 zorros, y así va cambiando. Ustedes pueden ver cómo cambia el tamaño de la población de presas, o sea, en este caso de conejos y de depredadores, en este caso de zorros, a lo largo del tiempo, con el gráfico de la ecuación, con el gráfico de tamaño de la población versus tiempo, que es el que mostré hace un rato, que es cuando aumentan los conejos, después aumentan los zorros, y cuando llegan a un máximo, después empiezan a disminuir los zorros, empiezan a disminuir los conejos. Lo pueden ver de esta manera, o lo pueden ver expresado en esto que sería el espacio de fase, en el diagrama de fase. En el diagrama de fase, acuérdense que siempre en un eje hay una especie, en el otro eje hay otra especie. En este caso, en el eje horizontal está la presa, conejo, y en el eje vertical el depredador, el zorro. Lo que están viendo acá es que esto empieza en este punto, la población inicial es esta, 1020, 1020, ¿y qué es lo que va ocurriendo? Año a año se va moviendo el tamaño de la población y va siguiendo este camino.
va siguiendo una trayectoria en espiral. Año a año va ocurriendo esto hasta que se llega, en realidad este ciclo es infinito, o sea, esto sigue hasta infinitamente, va cambiando el tamaño de la población de esta manera. Entonces, también acá está la isoclina de la presa y el depredador, son estas líneas que están viendo acá. No voy a hacer la forma, el detalle que les mostré antes de cómo se obtienen estas isoclinas, pero las tienen descritas en lo que voy a subirles junto con este Excel en la plataforma. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir en la clase de hoy. Me queda ver para el miércoles que viene dos modelos más de crecimiento poblacional. Nos queda ver el modelo de metapoblaciones de Levin y el modelo de matriz de edades de Lesch. Así que la clase que viene vamos a continuar con eso. Bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. Igual, por supuesto, que si quedaron dudas de esta clase, que entiendo es una clase difícil y que lamento que haya tocado hacerla grabada, pero desde ya que podemos empezar la clase que viene haciendo algún repaso o resolviendo algunas dudas que pudieran haber quedado. Lo que les pido es que, bueno, sí, repasen repasen lo que di hoy y vengan en todo caso con dudas concretas para que podamos trabajar en clase sobre este tema. ¿Eh? Bueno, nos estamos viendo el miércoles. Voy a contar con la grabación y logro encontrar cómo salir de acá.